Dios les bendiga, buenos días todos. Dios les bendiga en este lindo día hermoso que Dios ya nos ha permitido estar y poder abrir nuestros ojos. Qué lindo y maravilloso es. Y tener ese corazón agradecido para con Dios, porque por su amor y su gran misericordia estamos en un día más. Qué lindo y hermoso es nuestro Dios. Así es que hay que darle gracias a Dios. Querido amigo, hermano, Dios les bendiga a todos, oyentes y visores de esta transmisión, siervos del Señor Jesucristo, así también a todos en general. Dios les bendiga y esperando que la palabra de Dios que compartimos sea de gran edificación a sus vidas y que así también aquellos que no le conocen, le conozcan a Él. Así es que hoy en este día lindo y hermoso traemos un tema que le hemos titulado El plan de Dios para con la humanidad es que sean salvos sus almas. El plan de Dios para con toda la humanidad es que seamos salvos, que nuestra alma sea salva, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que este mensaje es para toda persona. Pero vamos a orar para que sea Dios quien cuide de lo que nosotros hablamos y que sea Él quien nos use para la gloria y honra de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por permitirme, Padre, estar en un día más. Gracias por ese amor que usted nos muestra cada día, Señor, permitiéndonos, Padre Santo, estar en un día más para poder mejorar nuestro vivir, podernos nosotros examinarnos, Padre, si estamos haciendo bien las cosas conforme a su voluntad, las cosas que a usted le agradan, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de su presencia, en este nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien honro, a quien glorifico, a quien exalto, Padre. Asimismo, Padre, le pido, Padre, que sea usted tomando el cuidado, Señor, de este momento que vamos a hablar de su palabra. Que sea usted quien nos use, Padre Santo. Quite usted palabra de hueca y de vana sabiduría del hombre, Padre Santo. Y que sea usted, mi Dios. Abra usted el entendimiento, Padre, a todo ser humano de su palabra. Muestre, Padre, en sus corazones cuán grande es su amor. Y que ellos puedan reconocerlo, Padre, como ya nosotros lo hemos reconocido. Que a través de Jesucristo tenemos nosotros la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera, y la lectura la hacemos en el nombre poderoso de Jesús, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es Dios, que tiene un plan para con toda la humanidad, sin excepción de personas. Todo ser humano, todo habitante de este mundo tiene la oportunidad de obtener la salvación de su alma, obtener la vida eterna, no para vivirla en este mundo, sino vivirla en el trono celestial, en el reino de Dios. Así es que, querido amigo, el plan de Dios para con la humanidad es que todos seamos salvos, que todos vengamos al arrepentimiento de nuestra vana y manera de vivir en desobediencia al mensaje de Dios, en desobediencia a la palabra de Dios, en desobediencia a la voluntad de nuestro Padre, quien nos crió y nos ha hecho hijos suyos a través de Jesucristo. Porque déjeme decirle, querido amigo, que no todos somos hijos de Dios por la palabra de Dios. Dice que Dios le ha dado al ser humano la adopción de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. O sea que, en otras palabras,
A través de Jesucristo, yo obtengo la salvación de mi alma, vengo a ser hijo de Dios, obtengo el perdón de pecados, la limpieza de todas mis maldades que había hecho, y vengo a ser una nueva persona, ciertamente con el mismo físico, ciertamente con las mismas fracciones de nuestro cuerpo, pero con la mentalidad diferente, con un sentir diferente, preocupándome en agradar a Dios y ya no agradarme a mí mismo, no agradar a esta carne, sino agradar a Dios. Ese es el cambio que Dios hace cuando todo ser humano reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, que viene a ser una nueva criatura. Ya las cosas que antes practicaba o antes hacía, hoy ya no las hace aquella persona que viene a Cristo Jesús. El plan de Dios es que toda la humanidad sea salva, reciba el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Ese es el único por medio de quien todo ser humano obtiene el perdón de pecados, la limpieza de toda su maldad y viene a obtener la salvación de su alma, a obtener la vida eterna hacia en el reino celestial, no una vida eterna en este mundo, porque entonces estaríamos en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que por muy robusto que sea el ser humano, va a vivir de 80 o a 100 años, o tal vez pueda vivir a los 110, 120, pero no por la eternidad. La eternidad o la vida eterna que Dios ofrece a todo ser humano es obteniendo a Jesucristo como Señor y Salvador para obtener la vida eterna en el reino celestial. Pero mientras vivimos en este mundo, tenemos que dar una diferencia de que somos una nueva criatura y que hemos sido salvos a través de Jesucristo, que estamos en el proceso de tener la vida eterna en el reino celestial conforme nuestro comportamiento, conforme nuestro vivir, conforme el vivir la palabra de Dios. Así es que, querido amigo, Dios no hace acepción de personas. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que la humanidad reconozca a Jesucristo para obtener la vida eterna y ser salvos, que su alma sea salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, esa palabra dice todo aquel, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Quién dio o pagó aquel precio del pecado que ha cometido la humanidad? Jesucristo. Nadie más pagó ni sufrió tanto humillación, golpes, ser herido, ser destrozado con su figura del cuerpo, con tanto latigazo. Solamente Jesucristo. Por eso es que Él es el único que es digno de adoración, es digno de exaltación, es digno de que todos doblemos nuestras rodillas hacia con Él, porque Él es quien dio su cuerpo en sacrificio por toda la humanidad. Es el plan de Dios
que todos vengamos a la vida eterna a través de Jesucristo. Vamos a ver qué dice en el libro de Tito. En el libro de Tito capítulo 2 y versículo 11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando la palabra de Dios nos dice hombre, eso es un plural, en general a todas las personas. No solo específicamente al hombre y a la mujer, no. Esto es en general. Dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Querido amigo, solamente a través de Jesucristo toda persona viene a ser salva su alma, obtiene el perdón de pecado. Solamente en Cristo Jesús. Es el plan de Dios, que Él ha dado a su Hijo para todo el mundo. A todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino va a obtener vida eterna. Va a obtener la salvación de su alma. Ahora bien, mientras estamos viviendo en este mundo y hemos obtenido o hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma, tenemos un deber de caminar guiados por la palabra de Dios, instruidos por la palabra de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos una vida como yo quiero, como yo pienso, aunque hayamos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma, podemos nosotros llegar a un lugar de sufrimiento eterno que es el infierno. ¿Por qué? Por desobedecer a la palabra de Dios. Si hemos obedecido en reconocer a Jesucristo, pero no basta eso. Si Dios nos permite vida, tenemos que someter nuestro vivir a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Gloria a Dios a aquellos que quizás hoy reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma y en minutos después parten de este mundo, ya no tienen un deber de seguir la palabra de Dios. Desde ese momento ya ellos pasan a ese lugar que Dios les da, a un lugar de descanso para cuando Cristo venga, ellos partan hacia el cielo con Él. Pero a los que quedamos acá en la tierra, tenemos que vivir conforme la palabra de Dios nos está enseñando a obedecer la palabra de Dios. Así es que, querido amigo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todo ser humano, sin excepción de personas. Muy pecador haya podido ser la persona, pero muy quizás de aquellas personas que el mundo las desecha por tanta maldad que hay en ellos, pero Dios aún, si Dios le está permitiendo vida, es porque Dios le está dando la oportunidad de que Él se arrepienta de todo ese vivir, de toda aquella maldad que le hizo a muchas personas o a miles de personas. Pero si esa alma
reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, esa alma se salva, esa alma recibe el perdón de pecado, esa alma recibe la limpieza de toda su maldad y viene a ser una nueva criatura. Desde ese momento que esta persona reconoce a Jesucristo, hay un cambio de vida. Aunque para la humanidad sea incomprensible, aunque para la humanidad no pueda aceptar que cómo Dios puede perdonarle los pecados a aquella persona si ha sido una persona tan perversa, tan mala, que ha hecho tantas muertes, ha ocasionado tantas muertes, pero eso no nos concierne a nosotros juzgarlo, sino al dador de la vida, a Dios. Pero aún esa persona, el punto es que aún esa persona, si reconoce a Jesucristo, obtiene la salvación de su alma, obtiene el perdón de pecado. Claro, esa persona tiene que ser diferente desde ese momento. Su vida tiene que cambiar. Hay unos frutos cuando nosotros los hemos arrepentido y estamos sometidos a la palabra de Dios. Va habiendo un cambio de vida en la persona. Así es que, querido amigo, el plan de Dios para toda la humanidad es que seamos salvos, que obtengamos el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. El Tito capítulo 3 y versículo 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la riqueza de la vida eterna. Aquí vemos otra vez que Dios, mostrando la salvación del alma a toda persona a través de Jesucristo. Cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, no porque hagamos cosas buenas, es que obtenemos la salvación. No porque hacemos las cosas buenas es que obtenemos perdón de pecados. No, tenemos que confesar, tenemos que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Una persona que habite en este mundo y sea muy bondadosa, sea muy caritativa, sea muy ayudadora, tenga buenas obras, le ayude quizás a todo el mundo, pero si no reconoce a Jesucristo, en vano le es todas aquellas buenas obras que puede haber hecho en toda su vivir en este mundo. Las obras buenas no le da salvación a la persona. La salvación de su alma se obtiene a través de Cristo Jesús, de poner la fe en Cristo Jesús, en reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, y que por medio de él, todo ser humano obtiene el perdón de pecados, la salvación de su alma, la limpieza de toda su maldad, y viene a ser esa nueva criatura. Las obras buenas que una persona haga en este mundo
Si no tiene a Jesucristo, no reconoce a Jesucristo, en vano es. Esa alma, aún con todo aquello bueno que tal vez pudo haber hecho, va a un lugar de tormento por la eternidad, porque ha desobedecido al mandato de Dios, que a través de Jesucristo se obtiene el perdón de pecado y la salvación de su alma. Ahí está la primera desobediencia del ser humano, en desobedecer a él, a lo que Dios estableció, que a través de Jesucristo obtiene el perdón de pecado y la salvación de su alma todo hombre en la tierra, todo ser humano que habita en la tierra. Las obras no lo salvan al ser humano. La salvación del alma se viene a obtener a través de Jesucristo, de poner nuestra fe en Cristo Jesús, de saber de que a través de Jesucristo obtengo el perdón de pecado y la limpieza de toda mi maldad. Ahora está de nosotros el ser esa nueva criatura, ya no viviendo las mismas maneras de vivir de antes, lo mismo que hacía antes. Yo ya no lo tengo que vivir. Tengo que mostrar que soy una nueva criatura, con un pensamiento nuevo, con decisiones nuevas, conforme a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 7 en adelante dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es algo que Dios ya tiene preparado. El plan de Dios para con todos los hombres, todos los habitantes de este mundo, es que seamos salvos a través de tener nuestra fe en Cristo Jesús, a través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Saber de que a través de Él todo hombre, toda persona que habita en esta tierra puede obtener la salvación de su alma a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro plan que Dios haya puesto para que las personas o los habitantes de este mundo obtengamos la salvación de nuestra alma, sino solamente a través de Jesucristo. A través de Jesucristo tiene todo ser humano el perdón de pecados y la salvación de su alma. Hoy quiero hacerle la invitación a todos aquellos que no han confesado con su boca, no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, que hagan la oración de fe, que obtengan el perdón de pecados, que obtengan la salvación de su alma a través de Jesucristo, que hagan esta oración de confesión con su boca a que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Le voy a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, no hay de otra manera que el ser humano
pueda obtener la salvación de su alma. No hay otro medio que la persona pueda obtener el perdón de pecados solamente a través de Jesucristo, reconociéndolo a Él y recibiendo el perdón de pecados a través de Jesucristo. No existe, no hay otro plan de Dios que solamente que a través de Jesucristo obtenga la salvación del alma todo ser humano. Así es que, amigo oyente, si usted no tiene a Jesucristo, le invito a que haga esta oración de fe, incline su rostro y repita conmigo. Amado Dios, en esta hora, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de nuestra alma. Gracias, amado Dios, por dar a Jesucristo para perdón de pecados, para la limpieza de todas nuestras maldades y ser una nueva criatura y obtener la salvación de nuestra alma. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, en esta hora le pido que perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad, me haga una nueva criatura. Ya no quiero ser el mismo. Quiero vivir una vida agradándole al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, gracias por recibirme con todos mis pecados. Gracias por recibirme con toda mi maldad y limpiarme de todo eso. Gracias, Señor Jesús. Amado Dios, hoy le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. He pedido perdón a Cristo Jesús. Le he pedido que me limpie de toda mi maldad. Gracias, amado Dios, por darme este momento, este día, cual yo pudiese escuchar su palabra y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allí donde está aquella alma, Padre, haciendo la oración, la confesión y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, que usted, Padre, lo selle con la presencia de su Espíritu Santo, no interesando donde ella esté, o en el momento que haga la confesión de fe, que usted lo selle con la presencia de su Espíritu Santo, para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre siga hacia adelante, su mirada puesta en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, por esas almas. Así también, Padre, le pido por aquellos padres que se han retirado del camino del Evangelio, que el enemigo aprovechó aquel descuido y lo llevó otra vez a vivir la vida de antes. Padre, redargúyenles en sus corazones y tráigalos una vez más a que vivan en el camino del Evangelio de Jesucristo, que pueden obtener ese perdón una vez más, viniendo con ese corazón constrito y humillado, sabiendo que usted no desprecia aquel corazón constrito y humillado. Aquel que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia de usted. Padre, en el nombre de Jesús, traiga esas almas, mi Dios, una vez más a sus caminos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Guarde usted nuestra entrada y nuestra salida, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo, hermano, si usted hizo la confesión de fe, si hoy usted reconoció a Jesucristo, le invito a que no se quede en casa. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica, donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en la fe en Cristo Jesús, en mantenerse firme en la fe en Cristo Jesús, para que no se pierda la salvación de su alma. Que usted aprenda a cuidar su salvación que Dios le ha dado a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga, sigamos adelante
esforzándonos día con día, cuidando nuestra salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.